¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a usted también a través del 91.5 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También empezando la semana con estas lluvias y estos fríos de septiembre, qué cosa tan rara, pero bueno, tome sus precauciones porque ya sabe que le gusta inundarse aquí en nuestra ciudad. Y nosotros vamos empezando esta semana con el tema de anestesia afectiva. Ya estuvimos hablando un poquito la semana pasada sobre la empatía, la compasión, más o menos por dónde va apareciendo todo este sentimiento, esta, digamos, como expresión de las identificaciones proyectivas que tenemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la anestesia afectiva y qué es eso, ¿no? ¿Realmente se podrá, ¿no? De repente, como que es hasta, ¿cómo lo podríamos decir? Como un grito de auxilio de algunas personas, ¿no? Es que ya no quiero que me duela esto, ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir dolor, ya no quiero sentir muchísimas cosas, ¿no? Ya no quiero sentir excitación, ya no quiero sentir estos sentimientos tal vez erróneos, ¿no? Que me están molestando tanto. Y hay personas que simplemente lo van viviendo como una parte de su personalidad, ¿sí ve? Es no siento dolor, no siento miedo, no siento el contacto de la gente, no siento cariño ni afecto por los demás, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo de repente cómo una parte de esta manifestación sintomática se puede ir confundiendo de repente con esta visión que se tiene, ¿no? Bueno, no seré algún psicópata, no estaré roto de alguna parte de mi cerebro que no me permita sentir. Y en este caso, ¿no? En esto que estamos hablando de la anestesia afectiva, lo podríamos pensar desde un término más psicoanalítico que sería el aplanamiento emocional, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que no es ni para arriba ni para abajo. Acuérdense nosotros cómo vamos hablando sobre esta curva del deseo, la pendiente del deseo, cómo va nuestro ánimo de un lado para otro. Cuando nosotros hablamos de aplanamiento emocional, quiere decir que no hay, digamos, como que no nos está llegando ningún estímulo que nos pueda llegar a excitar de la manera en la que nosotros nos emocionemos o de que nosotros nos pongamos tristes. Y esto, ¿cómo es? Porque pues definitivamente que siguen pasando cosas alrededor de nosotros, ¿no? De repente nos podemos topar en una situación realmente muy incómoda y confusa de llegar a un velorio y no sentir nada, ¿no? De repente estar viendo a las personas llorar y nosotros hasta sentirnos tal vez un poco mal o desubicados por no estar llorando igual, ¿no? Hasta no importa que haya sido una persona que realmente haya sido muy cercana a nosotros, pensemos en algún hermano, los padres, de repente es no sentir nada, ¿no? No sentir en ese momento y nos parece distónico, porque pues efectivamente, ¿no? Si era una persona que yo quería tanto, que conocí durante tanto tiempo, ¿por qué no siento tristeza, ¿no? Y hay personas que de repente les llega como con retraso la tristeza, ¿no? En el momento estamos tan rebasados, estamos tan agobiados de todas las cosas que no alcanzamos a distinguir qué es lo que sucede, ¿no? Y en esa confusión parece que no estamos sintiendo nada, estamos viendo así como si las cosas estuvieran pasando a través de un aparador, como si estuviéramos viendo un programa de televisión y después de un rato, como dicen por ahí, nos cae el 20, ¿no? De todo lo que sucedió y viene toda la oleada de sentimientos. Pero hay personas que así les pasó en el momento y no se quitó, ¿no? Simplemente así siguió. De repente, ahí es en donde podemos ver ese contraste, ¿no? Como hay personas que de alguna manera van exigiendo, como si fuera un alivio, el hecho de no sentir, ¿no? Es que yo ya no quiero sentir esto, yo ya no quiero sentir lo otro. Y cómo realmente el dejar de sentir, no sé si a usted le ha pasado, posiblemente sí, ¿no? Es más, en una gripa a todos nos ha pasado, pero si usted le ha dado alguna infección en el oído, ¿no? Y que se queda uno sordo durante un buen tiempo, ¿cómo se va sintiendo, ¿no? Para empezar, la desequilibrada que nos damos, porque tiene que ver con nuestro sistema vestibular. Pero imagínese estar privado de un sentido. O cuando tenemos gripa, que era lo que le decía, que nos deja de saber la comida y dejamos de oler las cosas a nuestro alrededor. Realmente es una situación muy desconfortante para todos, ¿no? Puede ser que en el momento no nos demos cuenta, pero ya que empezamos a caer en la relación que vamos teniendo con ese síntoma de no siento, ¿por qué no siento? ¿Por qué no me puedo emocionar? ¿Por qué no me puedo sentir triste? Realmente es algo que nos puede llegar a agobiar muy, muy seriamente.
Y tendría que ver con ciertos procesos o defensas. Puede aparecer desde lo histérico, que todavía estaría en el terreno de lo neurótico, hasta lo esquizofrénico. No significa que siempre que ocurra esté de fondo una patología de este tipo, porque hay ocasiones, recuerda que todos tenemos como cierto bagaje, imagínate, de defensas neuróticas y psicóticas, todos las tenemos, independientemente de la estructura en sí que tengas. Habrá quienes echan mano mayormente de defensas psicóticas y quienes no. Pero finalmente esto que tiene que ver con la anestesia, hay ocasiones, por ejemplo, en las que debido a una circunstancia en particular, como una situación de mucho peligro, una situación de algún accidente, vamos a pensar, las personas muchas ocasiones, evidentemente es algo que haces inconscientemente, no es que lo decidas, pero echan mano de ese recurso para poder sobrellevar esa situación. Es como que se desconectan hasta cierta medida. Hay ocasiones en que aparece de una forma como más aliada a la pulsión de vida y hay ocasiones que aparece más aliada a la pulsión de muerte. Por ejemplo, habrá personas que ante una situación de pánico se desconectan y no reaccionan para nada, ¿no? Y pues eso es muy peligroso porque se pueden dejar morir. Sin embargo, hay otras personas que ante estas situaciones la desconexión va al grado de que permanecen funcionando perfectamente aún bajo una situación increíble de estrés. Vamos a pensar en un accidente, durante una enfermedad aguda de algún familiar, algún ser querido, permanecen perfectamente funcionales y en el momento en que ya todo salió bien o ya todo se resolvió para bien o para mal, cual sea que haya sido el resultado, entonces les llega un golpe tremendo de sentimiento, que es lo que ocurre a muchas personas. No se explican por qué luego de estar al pendiente de alguna persona enferma, por ejemplo, sin lágrimas, sin congojos aparentemente, sin nada del estilo, de pronto finalmente se alivia a esta persona, salen de ese apuro y entonces les entra una tristeza y un llanto desbordante que no saben de dónde vienen y no se pueden explicar porque sí, justamente en este momento ya está la situación resuelta, digamos. Y bueno, justamente se trata de que hasta ese momento que ya está resuelto, se da oportunidad la persona de bajar las defensas que eran necesarias para seguir sobre la marcha en determinado momento. Y es entonces cuando entra todo el sentimiento que no es que no hubiese existido previamente, pero estaba como constreñido, estaba como enquistado de alguna forma y como digo, algunas veces va como muy aliado con esta vida y con esta capacidad de seguirte moviendo y otras veces todo lo contrario. Ahora, habrá ocasiones en las que debido a una circunstancia externa, la persona puede recurrir a este tipo de recursos. Sin embargo, el hecho de estar estancado ahí de forma prolongada, igual deja sus estragos, muchos estragos. Probablemente al final de esa etapa, de ese momento, la persona va a requerir de ayuda para alcanzar a reorganizar todos esos afectos que no fue viviendo de a pocos en el momento en el que le correspondía. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la anestesia afectiva. Si usted quiere participar con el programa del día de hoy, le recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01800 727 54 20 y una línea directa para Austin, Texas. Si usted nos escucha ya es el 512 215 4909. También ya estamos
acá conectados a las redes sociales y a nuestro chat. Ya estamos acá revisando nuestro Twitter. Un saludo para nuestra última seguidora en Twitter, Norma Lucía. Le recuerdo que si usted nos quiere seguir en Twitter y enterarse de lo que estamos hablando el día de hoy y participar para algunas dinámicas del programa, nos puede seguir en @desde tu mirada. Y le decía que ya estábamos en el chat, ahorita estamos muy solitos en el chat, pero ya está abierto en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu mirada. Y tenemos un aviso. A ver, es un aviso para mí, pero me dice que les informe algo. Dice que es para los conductores, supongo que ustedes no son conductores. A menos de que vayan, a ver, favor de informar, escuchen, muy bien. Déjeme le digo que el día de mañana, 10 de septiembre, se van a entregar los premios solamente en el turno de la mañana. Por tal motivo, se les pide que pasen a recoger su premio únicamente en el horario de 12 a 1 con una copia de su identificación. Por su atención, muchas gracias, porque por ahí hay un eventillo en el cual vamos a estar involucrados. Así que, bueno, continuamos con el tema, anestesia afectiva. Ya en el bloque anterior tú mencionaste algo, Gaby, sobre las ciertas características ya como más de la psicopatología en las cuales puede aparecer esta anestesia, ¿no? Cómo puede aparecer en una parte histérica o en una parte esquizofrénica, ¿no? En la parte, cuando hablamos de esquizofrenia estamos hablando prácticamente de la psicosis como tal, ¿no? De los cuadros psicóticos en los cuales puede prevalecer más esta parte de despersonalización, ¿no? Cuando esto, por ejemplo, de repente vamos viendo, esto puede llegar a ser más evidente cuando nosotros vamos pasando por la adolescencia, ¿sí ve? De repente teníamos ese niño retraído, que le gustaba jugar mucho tiempo solo, que se pasaba mucho tiempo haciendo la misma tarea, que se podía quedar dibujando durante horas o jugando con sus legos durante horas o quedarse viendo una película una y otra vez. Y nos parece muy, muy curioso cuando son pequeñitos, pero puede que estos hayan sido algunos avisos, algunos rasgos de cómo se iba construyendo su personalidad y cómo tiene que ver con algo sobre la esquizofrenia, a mayor o a menor grado, ¿no? Esto va variando dependiendo del caso. Pero cuando se va pasando la adolescencia, de repente lo alcanzamos a ver como estos niños o estas niñas que no hacen amigos, ¿no? Y uno dice, bueno, es que es muy antisocial, pero no se pueden hacer amigos porque no hay un contacto afectivo con las personas. ¿Por qué? Porque no se sienten las cosas, ¿sí ve? No alcanzamos a empatizar. Cuando nosotros tenemos esta anestesia afectiva, también puede involucrar lo que hablamos el día viernes, que tiene que ver con esta empatía y con la compasión, ¿sí ve? Simplemente yo no estoy en contacto con esto, queda, digamos, escindido o queda adormecido a forma de un mecanismo de defensa de la personalidad y por lo tanto yo no siento, ¿sí ve? Yo no siento gusto de que me vayan a visitar, a mí me da lo mismo si la gente va o viene, ¿sí ve? A mí no me importa si me dicen algo o si yo le digo algo que hiera a las personas, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no hay amigos, ¿sí ve? No hay pareja. No hay relaciones y nosotros lo vamos viendo como si fuera una persona muy introvertida cuando realmente puede ser un problema mucho más complicado que eso, si se fija. ¿Por qué? Porque esta parte de la anestesia afectiva, como se lo estaba diciendo en el bloque anterior, nos llega a complicar muchísimo porque no crea que nada más no se siente lo que no nos gusta. ¿Sí ve? Porque esa es la fantasía, ¿no? Ay, cómo me gustaría tener un switch en el que ya no sintiera las cosas, en el que yo ya no sintiera nada, ya no me preocupara. No es un switch, es una parte bastante importante de nuestro funcionamiento como seres humanos. Y si se apaga todo, ¿sí ve? No es como que nada más yo ya no siento el rechazo de los demás. Yo ya no siento el rechazo, pero yo tampoco siento los elogios. Yo ya no siento el dolor, pero yo tampoco siento placer, ¿sí ve? Toda esta parte queda anestesiada, queda apagada, si lo quisiéramos ver de esta manera. Y al momento de estar apagada, imagínese como si usted se estuviera queriendo comunicar con las personas sin verlas, ¿no? Es como si nos cortaran una vía de comunicación, como de alguna manera algo que nos está dando retroalimentación de lo que hablamos. Imagínese que usted está hablando de algo sin ver a la otra persona. Es muy fácil pensarlo, ¿por qué? Pues por el teléfono, ¿no? Porque podemos estar ahí teniendo esa vía de comunicación sin teléfono. Pero imagínese hacer toda su vida por un teléfono, ¿no? Que todas las conversaciones que tuviera con las personas fueran por un teléfono y que usted no supiera si lo que está diciendo de alguna manera les está afectando. Y que usted tampoco se da cuenta de lo que le están diciendo si tiene alguna otra intención aparte de lo que está manifiesto. Son estas personas que simplemente se desconectan de los demás, ¿sí ve? No hay nada que nos dé una señal si vamos por un buen camino, si estamos teniendo una conversación agradable, si la otra persona siente dolor de lo que yo le estoy diciendo. Y
esa vía de comunicación se ve fuertemente afectada, así como la capacidad de disfrutar, que sería algo a lo cual también le vamos a tener que dedicar un tiempo de reflexión. ¿Por qué? Porque se acaba nuestra posibilidad de sufrir, pero también se acaba nuestra posibilidad de gozar, porque imagínese, como si compartieran la misma carretera. Y esto es algo que, bueno, para empezar, habría que hacer como una distinción en tanto a aquellas ocasiones que suele ocurrir, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, no significa que sea exclusivo o que siempre que se experimente esto, entonces se tenga esta patología, pero por ejemplo, en estructuras obsesivas no es que no existan sentimientos, no es que la persona en sí no registre afectos, sino que no tiene la capacidad para emitirlos, no tiene la capacidad para expresarlos. Esto es otra cosa y más bien, bueno, es distinto, ¿no? Es otro término distinto, que la persona sí está pasando por la frustración, se puede enamorar de alguien, puede enojarse con alguien, puede sentir muchas cosas muy intensamente, pero no tiene la vía para sacarlo y usualmente, en especial cuando está en público, se paraliza, ¿no? Probablemente cuando está a solas, si llora, si tiene estas descargas, si puede hacer un montón de cosas, pero cuando está en público se paraliza y aparenta. Además, puede llegar a utilizar también como una coraza o como una defensa, justamente el aparentar que todo se le resbala cuando en verdad la situación es muy distinta. Por otra parte, así como estás mencionando tú, José Luis, esta cosa de no sentir, lo pondría como entrecomillado, porque la persona no lo va a experimentar como algo placentero, y de hecho lo que se va empezando a registrar es más bien displacentero, es más bien, uno podría decir, bueno, pues que si no se siente tampoco se puede sentir el dolor, pero se empieza a vivir un sinsentido, se empieza a vivir como qué sentido tendría la vida o qué función tendríamos en la vida. En verdad que las funciones que nos ponemos y las metas que nos ponemos en nuestra vida son meros pretextos. Finalmente, sencillamente tenemos ganas de hacer algo, hay algo dentro que nos liga a una actividad, a ciertas personas, a la vida, que nos dan ganas, que nos motivan y entonces nos mantienen día a día diseñando nuevos proyectos, haciendo nuevos planes, mil y un cosas. Pero son pretextos a final de cuentas, son pretextos óptimos, muy buenos pretextos, porque pues lo que importa realmente es poder seguir sobre la marcha mientras estemos vivos. En realidad no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos, no sabemos si vamos a alcanzar a concluir nuestros proyectos, ni los que tenemos para dentro de muchos años, ni los que tenemos para el día de hoy en la noche, en realidad. Entonces, pues te podrás dar cuenta que en gran escala no se trata de eso en específico, se trata del motor que te va dando segundo a segundo mientras vas caminando, el tener todos esos deseos, el tener todas esas motivaciones, todos esos proyectos. Una persona desligada afectivamente va a empezar a vivir un sinsentido y se va a empezar a tornar como una situación más bien depresiva, porque finalmente estar así sin sentido es algo doloroso. Quizás lo podemos hablar como dolor en el sentido, como en un sentido más, vamos a decirlo, evolucionado, en un sentido más complejo, puedes alcanzar a registrar el dolor. Cuando la cabeza está demasiado contrariada, como para tener esta forma de pensamiento más complejizada, ni siquiera lo va a registrar como dolor, sino que es como un desprendimiento, es como se habla de una despersonalización, porque de verdad todo pierde sentido, hasta la propia existencia pierde sentido, y definitivamente no es una sensación placentera, no es algo tranquilizante ni que te libre de los males, de las cosas que están fuera o dentro. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos a la mitad del programa del día de hoy. Le recuerdo que el día de mañana solamente se van a entregar premios de los obsequios que usted se haya ganado en los programas, solamente de 12 a 1 de la tarde, para que se prevenga y se traiga la copia de su identificación. Estamos hablando el día de hoy sobre la anestesia afectiva y antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito como de alguna manera incidental de la esquizofrenia, ¿no? De cómo se puede llegar a vivir esta parte del aplanamiento emocional por todo un proceso de despersonalización, cómo queda todo como extrañado realmente de nuestra persona. Pero podríamos ver también otro tipo de manifestación que ahora sí ya tendría que ver un poquito más con la anestesia afectiva, ¿no? Que ahí estamos viendo cuáles son las diferencias en el caso de la histeria, en algún tipo de síntoma histérico. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que hablamos de histeria, ¿no? En lo coloquial decimos, esta mujer histérica, o me puse histérico, es como si tuviera que ver con una gran emoción, ¿no? Como si fuera una exageración de las expresiones o del sentimiento. Pero la histeria justamente también tiene una vía hacia el lado contrario, ¿sí ve? Justamente hacia el anestesiarse. Hay algo que va afectando muchas personas alrededor de lo que pudiéramos pensar como una anestesia, no necesariamente afectiva, pero que sí tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con la anorgasmia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puedan experimentar orgasmos, ¿no? Y esto también tiene que ver por este lado con el asunto de la histeria. ¿Cómo pudiéramos llegar a dejar de sentir orgasmos? Se imagina, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se ve involucrado ahí? Porque muchísimas personas acaban asistiendo a alguna terapia de pareja o sexual, o con el médico, con el urólogo, con la ginecóloga, con muchísimas personas por esto, ¿no? Es que simplemente no puedo tener un orgasmo, ¿no? Y mira que mi esposo se va esforzando, pero no, simplemente no se siente. Y es más, eso a mí del sexo ni me va ni me viene, ¿no? Pues para mí es como un mero trámite. Ahí hay una frasecita que se escucha mucho. Yo cumplo como mujer, ¿sí ve? Yo cumplo como esposa y bueno, es suficiente, ¿no? A mí eso nunca me ha llamado la atención. Yo no podría decir cómo es posible, ¿no? Que se haya llegado a un punto así. Pues bueno, esto tiene que ver justamente con esta parte de la anestesia. ¿Sí ve? En la histeria específicamente podemos ver la anestesia en el cuerpo, y sobre esa misma anestesia en el cuerpo podemos ir descifrando y entendiendo un poquito más cómo es que funciona este tipo de anestesia con los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen yo no me puedo enamorar, ¿no? No puedo, simplemente no puedo, no me sale, ¿no? Siempre acabo pensando si eso no es conveniente. Y yo veo que las otras personas se enamoran de mí, ¿no? Que se acercan y que me dicen y se declaran, pero a mí no me hace sentir nada, ¿no? Simplemente no me hace sentir nada, yo no me enamoro. Y hay personas que también se jactan de esto, ¿no? Como si fuera este superpoder, ¿no? Yo no caigo en esos engaños. A mí eso del amor me parece una payasada y pues simplemente yo no me puedo enamorar. Esto, en cualquiera de sus presentaciones, es un síntoma, ¿sí ve? ¿Y qué quiere decir que sea un síntoma? Que es una formación de compromiso, ¿no? Algo que no está funcionando muy bien en nuestro psiquismo y que por lo tanto está acomodado de esa manera para evitarnos un sufrimiento, porque hay un sufrimiento, porque hay un trauma, porque hay algo atrás de eso que no solamente nos impacta en ese punto de nuestra vida, sino en muchos otros más, ¿no? Aunque nosotros lo veamos como si fuera un botoncito en todo este abrigo que tenemos de vida, es una parte muy importante, ¿sí ve? Entonces, ahí ¿cómo va sucediendo? En la histeria, cuando empezaban los estudios de Freud y de Breuer, digamos que esta parte del psicoanálisis va naciendo alrededor de estudiar la histeria, de estudiar este tipo de manifestaciones por estas mujeres que de repente podían perder la vista. Esto ya después se fue viendo que no nada más es cosa de mujeres, déjeme le cuento, pero sí es algo mucho más prevaleciente en las mujeres, que pueden perder la vista, o que pueden perder la movilidad, que no pueden mover las piernas, o que no pueden mover un brazo, o que tienen parálisis de un lado de la cara, ¿no? Todas estas cosas fueron apasionando a estos teóricos en ese momento, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que funciona. La diferencia, si ve, nosotros funcionamos pues por un sistema nervioso, y el sistema nervioso
No es que tengamos un nervio que vaya controlando, una formación de nervios que vaya controlando el brazo. Y si ese nervio se ve afectado, entonces ya no movemos el brazo. En nuestro brazo tenemos muchísimas más terminaciones nerviosas. Algunas que utiliza solamente 2 dedos, otro dedo, un tensor. Y la parálisis, cuando sobreviene por una lesión, no es en guante, se dice. O sea, no es completo el miembro, sino que son ciertas partes y se ven afectadas otras funciones. Y en la histeria, este tipo de parálisis es esa parálisis, es la parálisis en guante. Se deja de sentir la mano, se deja de mover el brazo, una pierna. Y esto tiene que ver, como le estaba diciendo, con una formación de compromiso. Cómo todo un aspecto psíquico se acaba reflejando en el cuerpo. Cómo hay un deseo prohibido que se acaba teniendo que detener deteniendo un miembro. ¿Sí ve? Deteniendo la acción motriz. Y esto es interesantísimo porque es el corazón del psicoanálisis, del estudio del psicoanálisis. Y sobre esto mismo es que también podemos entender por qué dejamos de sentir. ¿Por qué dejamos de sentir emociones? Por lo mismo, por una misma formación de compromiso que nos puede llevar a esta anestesia que puede ser de toda la vida o solamente por ratitos. Sí, digamos que en el caso histérico tendría que ver con una cuestión muy ligada a la represión, ¿no? Sería como censurar, ahora sí, literalmente y en concreto, una parte específica del cuerpo. Lo curioso es que efectivamente, pues sí, se puede censurar esa parte, pero el acento del afecto que se estaba desarrollando alrededor de ella, sencillamente se deriva, ¿no?, a algún otro sitio. Hay personas, por ejemplo, que sufren de estanorgasmia. Aparentemente su genital no reacciona al placer, no tiene ningún acento o ninguna connotación afectiva, pero al mismo tiempo padecen de cierta bulimia y al momento de vomitar, por ejemplo, o de manipularse la boca y el tracto para vomitar, tienen cierto placer, desarrollan cierto placer que pueden vivir muchas personas como un desahogo, como a veces hasta como una especie de éxtasis, y tiene que ver justamente con el hecho de desplazar la zona erógena que se ve como prohibida, se desplaza a alguna otra parte del cuerpo y se desahoga ese afecto o ese deseo de una manera que no se vea, que no sea mal vista para la persona, ¿no?, que no sea vista como pecaminosa o como prohibida, como podría llegar a serlo un orgasmo, ¿no? Entonces, muchas veces se sustituye justamente el placer por el dolor. El dolor es otro de estos afectos también que llegan a estremecer el cuerpo, que llegan a ser muy agudos, pueden llegar a ser bastante fuertes, y digamos que se hace este intercambio, lamentable intercambio definitivamente, con tal de poder desahogar esa necesidad de estremecimiento, esa necesidad de contacto, sin tener que pasar por la policía de la moral, ¿no? Pues de tu propia conciencia moral, a final de cuentas, porque la persona puede sí tener raíces en una sociedad quizás o en una familia extremadamente, no diría moral, más bien pues extremadamente rígida y censurada, porque la verdad es que hay personas que son muy morales y que son muy éticas y sí se permiten, también tienen esta salida, ¿no?, de placer. Pero acá, bueno, en muchas ocasiones queda así desplazado. Eso sería en el caso más como en el contexto histriónico. En otros contextos habrá ocasiones en los que este umbral, no de dolor, sino de sensación en general, es demasiado sensible. Habrá personas que sienten con demasiada intensidad, incluso hasta las voces, los ruidos pueden llegar a ser muy fuertes para ellos, y el contacto también puede llegar a ser demasiado estridente. Entonces aquí digamos que
los afectos se convierten en un como equivalente de una situación traumatizante. Acuérdate que un trauma significa una situación, como cargar la cabeza de una persona con una situación o una carga de estímulos demasiado fuerte para ese momento, que no alcanza a tramitar en ese momento. Y acá, digamos que las sensaciones pueden ser tan fuertes, pueden sentirse con tal intensidad, que se viven como algo traumático, y es entonces cuando la persona suspende o corta esa sensación, que eso es otro tipo de patología. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada y es el último bloque del programa que tenemos el día de hoy. Estuvimos hablando sobre la anestesia afectiva y continuaremos hablando sobre esto. Y antes del bloque comercial estábamos todavía repasando un poquito sobre este asunto de la histeria, cómo se puede llegar a hacer una formación sintomática en la cual perdamos la capacidad de sentir, ¿no? Perdamos la capacidad de sentir algo, y ya fuimos haciendo un poquito de historia con todo esto del inicio de los estudios del psicoanálisis en cómo se van formando estos síntomas, ¿no? Cómo tiene que ver todo este asunto con nuestro inconsciente, ¿sí ve? Porque acá hay algo muy interesante y que es lo que me gusta mucho realmente platicar acá en el programa, ¿no? Y es poder pensar que hay siempre algo atrás de lo que nosotros pensamos que está sucediendo, ¿sí ve? Y ese algo tiene que ver justamente con nuestros deseos, con nuestras motivaciones inconscientes. Y esto no lo alcanzamos a percibir pues realmente casi nunca, ¿no? No nos viene mucho a la cabeza. Siempre pensamos, bueno, es que creo que estoy enfermo de algo, ¿no? No siento, debo de tomar medicina. Siento demasiado, debo de tomar medicina, ¿no? Es así como si hubiera en sí, en todo lo que ha sucedido, y más bien sucedió, ¿no? Alrededor de esta revolución que vinieron a generar los antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, en las culturas americanas, es una fotografía de lo que se piensa últimamente, ¿no? Y ahorita ya no tanto, pero unos años atrás sí era algo muy constante pensar en esto, ¿no? Las píldoras de la felicidad, ¿no? Las píldoras que nos permiten ser felices, que evitan los problemas, que nos quitan la depresión, que nos hacen sentir mejor. Y bueno, efectivamente ahí hay como toda una revolución alrededor de los medicamentos, ¿no? En el poder entender cómo es que funciona la química cerebral y cómo poderla influir para que nosotros, si nos estamos sintiendo tristes, podamos tomar un medicamento que nos deje de hacer sentir tristes, ¿no? Sin embargo, si se fija, la causa no se apaga, la causa no se va, ¿no? Es como si tuviéramos encajado un clavo en un pie y nos tomáramos unos analgésicos poderosísimos, ¿no? Poderosísimos. Ahí lo que tendríamos que tomar serían antibióticos y sacarnos ese clavo, porque si tomamos toda la medicina posible, si seguimos teniendo eso ahí, nos va a seguir lastimando. En la parte de los afectos es una cosa muy similar. Casi siempre se va buscando al psicólogo, ¿no? Ya como uno de los últimos profesionistas, ¿no? De repente a veces se va primero con el médico brujo, con el chamán, con el sacerdote, y al final se va con el psicólogo, ya nada más para no decir que no hicimos el esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera está esta demanda de quiero dejar de sentirme mal, ¿sí ve? Quiero dejar de sentirme mal. Y esto es algo sumamente importante, por ejemplo, en los criterios diagnósticos alrededor del psicoanálisis, ¿no? Como siempre, eso es una cosa curiosa. Por lo general vamos con el psicólogo y pensamos que desde que nos sentamos ya, ¿no? Ya estamos yendo al psicólogo. Y no, tiene que haber todo un proceso de selección, tiene que haber entrevistas previas. ¿Para qué? Justamente para ver cómo es que se puede trabajar, si se puede trabajar con esa persona alrededor de sus exigencias, porque de repente estamos tan metidos en un asunto en el que decimos, yo lo único que quiero es dejar de sentirme triste, ¿sí ve? Eso es lo único que yo quiero y nada más a eso vengo. Y efectivamente, si pasa 1, 2, 3 sesiones y nos seguimos sintiendo tristes, estamos pensando en un fracaso terapéutico, ¿sí ve? Estamos pensando que algo no me están haciendo bien. Pero, una vez más, hay que plantearnos esto. ¿Cómo podríamos pedir, cómo estaríamos deseando dejar de sentir? Realmente hay momentos demasiado dolorosos en la vida, ¿no? Pérdidas, duelos, situaciones que nos rebasan y que lo único que quisiéramos es sentirnos mejor en el momento, ¿no? Pero justamente
Si lo vemos desde este punto de vista, no está ahí la solución, ¿no? Tampoco es que nos estemos queriendo arrancar las costras, pero es poder entender que el dejar de sentir, el estar anestesiado en el aspecto afectivo, es una cosa realmente muy negativa, ¿no? Y lo podríamos pensar en un ejemplo muy claro como la angustia, ¿no? Esta sensación que de repente ya nos acaba rebasando y ahí sí es cuando salimos corriendo al médico, ¿no? O al psicólogo porque ya sentimos que nos vamos a morir, que nos está matando nuestra asma, que nos va a matar una alergia que tenemos. Y lo que queremos es que se nos quite, sin darnos cuenta de que muchas veces este tipo de manifestaciones son el foco de alerta, de que algo está muy mal, de que algo no estoy pudiendo procesar, de que algo no estoy pudiendo superar en mi vida, y lo único que queremos es que se nos quite. ¿Cuál es nuestra demanda ahí atrás de eso? Fíjese cómo está implícito en esto alrededor del síntoma y del deseo inconsciente, que no nos queremos mover. ¿Sí ve? Si lo que nosotros queremos es dejar de sentir, es que no importa que me estén siendo infiel, no importa que me esté cargando el traste, ¿no? Yo lo único que quiero es que no me duela. Pues no, ¿no? Realmente ese no es el caso. Es como si se está incendiando un edificio y decimos que alguien apague esa alarma, por favor, ¿no? Ujú. Para que podamos seguir quemándonos a gusto y tranquilos sin que nadie nos moleste. Ahí hay una reflexión que tenemos que hacer alrededor de estas peticiones que nosotros pensamos que le hacemos a los médicos. Y verdaderamente ahí sí supone pues un reto muy grande porque teniendo en cuenta el hecho de que cuando se busca ayuda en función a este malestar o por los estragos que ha llegado a ocasionar alguna de estas formas de distanciamiento afectivo, tendríamos que pensar que está ahí, esta patología en lo afectivo, está ahí por una razón. Si te has dado cuenta, todo lo que hemos ido hablando está ahí para protegerte de ya sea un sentimiento censurado, un sentimiento que es así como inaceptable para la persona que lo está viviendo, o para protegerte de sensaciones demasiado intensas. Está ahí a final de cuentas como una defensa, es una defensa. Entonces, quitarlo, digamos, abrir la posibilidad de que aparezcan todas esas sensaciones, no es algo que se va a sentir en primera instancia como una mejoría. Todo lo contrario, se va a sentir como algo terrible, ¿no? Era ese el salvavidas del que se estaban sosteniendo, un salvavidas que deja mucho que desear, por cierto, un salvavidas bastante defectuoso y que trae demasiados estragos consigo mismo, pero pues finalmente es algo de lo que las personas se van a abrazar con fuerza, normalmente de cualquier síntoma, porque cualquier síntoma, en cualquier sentido, está ahí como un intento fallido de resolución de tu psiquismo. No es de gratis que una persona desarrolle síntomas histéricos, obsesivos o incluso que utilice defensas psicóticas, pues no es nada más porque sí, no es como un azar aventar una moneda al aire, sino que es un intento fallido de protegerse ante una situación que le resulta fatídica. Y el hecho de retirar o intentar retirar esa defensa es difícil porque probablemente la persona va a reaccionar con muchísima fuerza porque se le está quitando ese escudo. Cuando se trata de lo afectivo, además va a ser como mucho más intenso porque se deja venir como todo este cúmulo de frustración, todo este cúmulo de tristeza, este cúmulo de coraje en muchas ocasiones. Y bueno, sí es importante poder resistirlo, poder más que resistirse a él, como poder soportarlo, poder tolerar ese trayecto, ese paso, para continuar con lo que sigue. Si no se alcanza a tolerar eso, bueno, pues entonces lo más probable es que se reestructure otra vez la defensa justo como estaba antes y no haya mayor movimiento. Pero verdaderamente esto llega a significar un riesgo muy grande justamente por eso, como tiene una función muy importante en la cabeza de la persona, pues va a ser muy difícil moverlo. En ocasiones lo único que permite esa salida
es cuando sobreviene alguna otra tragedia, alguna otra situación que rebasa, con la cual ya no es suficiente ni siquiera esa defensa, la rompe por sí misma esa situación externa, y bueno, pues entonces la persona ya no le queda más que aceptar que ya perdió esa defensa o esa posibilidad. Pero bueno, tendremos más tiempo para continuar con este tema. Por el día de hoy se ha terminado el programa. Muchísimas gracias a Arturo, a Donají, a Claudia, a Jesús y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta luego.